Buen día, Cookie Crochetera del Mundo, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿A tope? Vamos a tejer. Un día más, un tutorial más. En este caso, seguimos con los puntos reversibles. Puntos reversibles que yo estoy tejiendo, ya sabéis, en la bufanda infinita. Pero puntos reversibles que sirven para miles y miles de proyectos. Preciosos proyectos donde el derecho y el revés quedan igual de cookies. Fantástico. Este es además ideal de tejer. Tiene cierta complejidad, no lo voy a negar, pero es un reto, así que si eres principiante, ponte a hacer este. Si eres avanzado, ponte a hacer este, porque te va a encantar. El punto queda genial. Y no me enrollo más. Vamos con él directamente. Y si te gusta, ya sabes, suscríbete y en el blog te voy a poner todos los puntos con todos sus gráficos, con todos los materiales, con toda la información para que puedas tener mucho más allá de todo esto. ¿Vale? Vamos a por el vídeo. Comenzamos nuestro motivo, ¿vale? Y vamos a comenzar con un puntito bajo, ¿vale? Una cadenita y saltando un punto nos vamos con un punto bajo. Nuestro motivo necesita 6 puntos cada repetición más 2. 6 por 4 son 24, más 2 son 26. Yo tengo 27 y me va a sobrar un punto, que lo voy a camuflar por ahí. Pero que sepáis que el motivo necesita 6 puntos más 2 de inicio. ¿Ok? Entonces, teniendo eso claro, pues ya seguimos con nuestro motivo. Y ahora tejemos 5 cadenas. 3, 4 y 5. Para en la tercera, 1, 2, tejer un punto bajo y en las dos siguientes un punto alto en cada punto. 1 y 2. ¿Vale? Y ahora salto 2 puntos, 1 y 2, y en el siguiente un punto bajo. ¿Va? 2 cadenitas, salto 2 puntos abajo y en el tercero tengo un punto bajo. ¿Vale? Esta va a ser básicamente la repetición que vayamos a estar haciendo, porque ahora ya empiezo de nuevo. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas para en la tercera un punto bajo y en las dos siguientes 2 puntos altos. ¿Vale? Aquí hay uno y aquí hay otro. Bien, salto 2 y en el tercero punto bajo. De nuevo 2 cadenitas y saltando 2 un punto bajo. Bien, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Por eso vamos a necesitar una repetición de 6 puntos. Para terminar, yo tengo 2 cadenas últimas, 2 puntos, un punto bajo y otro que me sobra. Bien, he tenido que poner uno aquí y otro aquí para acomodar los puntos. Pero no pasa nada. 1, 2, 3 y 4 cadenas. ¿Vale? A mí, insisto, me sale un punto alto más porque, punto alto doble más porque me sobran puntos, pero el motivo solo es esas 4 cadenas y 2 puntos altos dobles aquí adentro, dentro de las cadenas, así de inicio y de fin. ¿Vale? 2 puntos altos dobles. Que me encajaran los puntos necesitaba poner 2 más, tengo que poner repartir esos puntos de esa manera, ¿vale? Pero el motivo serían 4 cadenas, 2 puntos altos dobles ahí, ¿vale? Y seguidito vamos a tejer una cadena, un punto bajo en el agujerito de las cadenas que tenemos, otra cadenita y puntos altos dobles tantos como 3 dentro del hueco de las cadenas que hemos tejido abajo. ¿Vale? Bien, repito, una cadena, sobre las 2 cadenas tejo
un punto bajo, una cadena y ya me meto a repetir los puntos altos dobles. Mirad, ¿habéis visto? Mira qué chulo. Y diferente, ¿no? Este es un punto más bien original, es un poquito más complicado de lo normal, pero divertido. 3 puntos altos dobles en cada hueco de cadenas de la vueltita anterior. Aquí, una cadena. Busco las dos cadenas, el huequito que dejan las dos cadenas, que está ahí. Cuidado que se enganche bien, ¿vale? Ahí. ¿Va? Y tejemos ahí un punto bajo. Una cadenita y repetimos. 1 y 2. Serían 2 puntos altos dobles dentro del huequito y 1 en el borde. En este caso yo tengo 2, lo que os decía, ¿vale? Pero la muestra solo pide 1. La muestra o el punto en sí solo da 1, ¿vale? Ahí tenemos la segunda de las vueltas y mirar qué divertido nos está quedando nuestro punto. Por el derecho y por el revés nos van a quedar fantásticos. Se puede imaginar uno, ¿verdad? Venga, seguimos entonces. Vamos con la siguiente de las vueltas. Cadena. Punto bajo. Nos olvidamos que yo tengo 2, ¿vale? Pero tengo 2. Punto bajo. Cadena y punto bajo sobre la cadena de punto. Y tejemos 5 puntos, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, porque vamos a repetir esto, ¿vale? Un punto bajo y 2 puntos altos en la fila de cadenas, 1 y 2, ¿vale? Y nos unimos en el hueco, ¿vale? Ponemos de nuevo ahí un punto bajo. ¡Hola! Solo te interrumpo para saber si ya estás suscrita al canal, si ya has dado al like y has dejado tu comentario. Y si no, déjamelo, ¿vale? Vamos. 2 cadenas, voy al siguiente hueco, salto esos 3 puntos altos dobles, ¿vale? Y voy a repetir todo el rato, 2, 3, 4 y 5. Realmente solo hay 2 vueltas diferentes que se repiten. Y las vamos a repetir otra vez por aquello que haya o exista alguna dudita. Ahí, de nuevo, 1 y 2. Y me uniría aquí con un puntito bajo, pero yo tengo 2, ¿vale? Para cuadrar mis puntos. Tercera de las vueltas terminadas. Es muy divertido este punto, ¿cierto o no? Muy divertido. Entonces, seguimos tejiendo. De nuevo, 1, 2, 3, 4. Doy vuelta. Y acordarse, los puntos altos dobles. Que en teoría yo solo tendría que tejer 3, pero yo tengo 4. Bien, para que me cuadren los puntos. No me cansaré de decirlo. Seguido, una cadenita y me uno al hueco que me dejaron las cadenas. Ahí. Punto bajo, cadenita y repito sobre el hueco de las cadenas esos 3 puntos altos dobles. Y en origen y en final, en principio y final, acordaros. En lugar de poner 3 ponemos 2 y ponemos el punto de principio y el punto de fin. Después de tejer los 3 puntos altos dobles, cadenita. Y en el hueco, que no está ahí, en el hueco tejemos punto bajo, cadenita y repetimos. Es muy vistoso, es un pelín complicado, pero muy divertido. Yo creo que merece mucho la pena tejer este punto. Y además, lo que os digo siempre, en derecho y revés van a quedar espectaculares. Es muy original como motivo para una bufanda, es muy original como motivo para un cuello, es muy original como motivo en
Perdón, aquí hay solo 2 y luego los otros 2 aquí. Nos va a servir para una manta, va a quedar precioso. Para una chaqueta va a quedar espectacular. ¿Veis? Mirad qué chulo. Desde luego es algo derecho y revés. Es algo que no está muy visto, es un punto que no está muy visto. Es divertido y es muy chulo. Yo creo que está muy bonito y que en nuestra bufanda nos va a quedar realmente espectacular. Lo abrimos así un poquitico más. Mirad. Bueno, pues voy a seguir para arriba las vueltas y nos encontramos, ¿ok? Venga, vamos allá. Voy a acabar la muestra y nos encontramos. Tejí de la muestra. ¿Qué os parece? Derecho y revés. Revés y derecho. ¿Espectacular o no? Igual, fantástico. ¿Cierto o no? Este punto tiene cierta complejidad, no voy a engañaros, porque al tejer en 2 vueltas tan distintas, pero yo creo que si me sigues tranquilamente, no tiene por qué ser para nada complicated. ¿Vale? Bueno, pues este ha sido el motivo que yo quería expresar hoy. Forma parte de nuestra bufandita solidaria y espero que te haya gustado. Si es así, cuéntame en qué lo vas a aplicar y enséñame las fotos. Ah, una cosa que no sé si os habéis dado cuenta. ¿Y si pusiéramos 2 colores? Uno para cada vuelta, de tal manera que los triángulos se nos quedasen de un color y los rectángulos se nos quedasen o los trapecios se nos quedasen de otro color. ¿Habéis pensado cómo se vería de bonito este punto? Ideal para mantas, ideal para bufandas, ideal para, cuéntame para qué, para un cojín. Yo creo que queda muy bonito en muchos tejidos. Entonces ahora ya yo te he dado la idea, tú cuéntame en qué lo vas a aplicar y enséñamelo, por fin. ¿Te gusta? Deditos arriba, coméntalo y suscríbete. ¿Vale? Sígueme. Chao, nos vemos en el próximo. Ah, y te recuerdo, estoy haciendo más puntos que estarán por ahí en un desplegable. Y ahora, aquí al final, el siguiente va a ser uno de ellos. Así que quédate y sigue viendo otros motivos que pueden ser de tu interés. Chao, nos vemos en el próximo.